Despierta, el comienzo de todo. Capítulo 15. Dresde. Nimrod. Si en realidad hubo un verdadero holocausto en el mundo, ese fue el perpetrado por el comunismo, donde cometieron genocidios abominables y los datos históricos no mienten. En la Unión Soviética, 20 millones de muertos, China, 65 millones, Vietnam, 1 millón, Europa Oriental, 1 millón, Camboya, 2 millones, América Latina, 150.000, África, 1.7 millones, Afganistán, 1.5 millones, Corea del Norte, 2 millones, en fin, un total aproximado de 116 millones de personas muertas por todo el mundo de formas horribles. Y además, a eso tendría que adjuntar lo que pasó en Alemania. El verdadero genocidio masivo de personas inocentes, ejecutada por los aliados. En eso ahondaré a continuación. En Dresde, una ciudad inmersa en el ambiente cultural, fueron arrojadas miles de bombas, arrasando con todo a su paso. Solo les tomó al ejército genocida de los aliados 30 minutos para volver un verdadero infierno esa ciudad. Y a la 1:30 de la mañana, nuevamente miles de bombas cayeron, pero esta vez fueron bombas de fósforo que crearon un verdadero holocausto en la ciudad. Muchos buscaron refugio en sus sótanos sin saber que estos se convertirían en auténticos hornos. Otros buscaron refugio en las calles, pero quedaron atrapados en el asfalto derretido, quemándose vivos. Los techos de cobre se derritieron haciendo caer cataratas de metales sobre las personas. A la mañana siguiente, los rescatistas empezaron con su trabajo. Se cuenta que lo que en un principio parecía un conjunto de aves amontonadas en la calle por el tamaño que tenían, no era tal cosa, sino por el contrario, resultaron ser cadáveres carbonizados, fusionados con el suelo y reducidos a aproximadamente 90 centímetros. Extremidades arrancadas, torsos mutilados, cabezas separadas, muchas mujeres yacían con sus estómagos reventados y se podía ver a los bebés que colgaban hacia el exterior. En un principio, los cadáveres fueron transportados en vagones a las afueras de Dresde para su eliminación. Sin embargo, eran tantos que tuvieron que construir una especie de parrillas en la ciudad para luego apilar los muertos en esta. Cuando las pilas alcanzaban aproximadamente 3 metros de alto y 9 de ancho, se utilizaron lanzallamas para quemar los cuerpos. La Cruz Roja Internacional estimó que el número de bajas llegó a 275.000. Muchos cuerpos nunca podían ser desenterrados y varios fueron derretidos como cera. Es por eso que otras estimaciones dicen que fueron entre 300.000 y 400.000 víctimas de esta masacre. El propagandista demonio blanco, Lia Ehrenburg, fue el responsable de alimentar el odio hacia los alemanes, uno de los hombres más influyentes de la URSS. Y lo cito: mátenlos a todos, a los hombres, a los ancianos, a los niños, a las mujeres, después que se hayan divertido con ellas. Maten. Nada en Alemania es inocente, ni los vivos ni los nonatos. Rompan el orgullo racial de las mujeres alemanas. Tómenlas como su botín legítimo. Maten. Valientes soldados del victorioso ejército soviético. Mujeres entre 8 y 80 años fueron tomadas como botín. El hecho de que una mujer haya sido violada una vez no era garantía que no lo sería en reiteradas ocasiones. Estas atrocidades
no se cometieron en privado, sino en público, dentro de catedrales, plazas y calles, con la humillación de ser vistas por familiares y amigos. Cuando los cuerpos violados ya no podían ser usados, palos, barras de hierro o bocinas telefónicas eran introducidas. Ya te imaginarás dónde, Nimrod. Más adelante, con el ejército alemán vencido, los soldados rojos avanzaron sobre Alemania durante el último invierno de la guerra. Al enterarse de esto, miles de personas huyeron hacia el gélido invierno, fuera de las ciudades. Varios días de caminatas en el hielo provocó la muerte de muchos. Para los millones de alemanes bloqueados en la costa del Báltico, su única ruta de escape fue el mar. Para los refugiados, la evacuación por barco era una opción. Cuando un buque atracó, el caos se propagó, debido a una orden que daba prioridad a aquellos con niños. Estos se volvieron más valiosos que el oro. Cuando algunos adultos abordaban, lanzaban a los niños a amigos o familiares para que también abordaran. Lógicamente, muchos bebés murieron al caer a las aguas heladas del Báltico. Para los que lograron zarpar junto con el barco, al parecer la salvación les esperaba. Sin embargo, a los que se quedaron atrás, su destino parecía sellado. Una oleada de locura estalló. Los suicidios no se hicieron esperar. Miles de madres, con el temor de que el ejército rojo se les venía encima, consiguieron cianuro y envenenaron a sus hijos y a ellas mismas. El 30 de enero de 1945, más de 60.000 refugiados atestaron los muelles de Gotenhafen, desesperadamente tratando de abordar el Wilhelm Gustloff, un crucero diseñado para 2.000 pasajeros. Sin embargo, para cuando el crucero zarpó, habían abordado entre 6 y 8.000 refugiados. A pocos kilómetros del puerto, el barco se vio bloqueado por embarcaciones más pequeñas, repletas de personas, rogando que las dejen abordar. Las redes fueron lanzadas y se abordaron a 2.000 refugiados más. Con tantas personas a bordo, excediendo los límites que tenía, el ambiente se llenó con un hedor nauseabundo de orina, excremento y vómito, pero lo peor aún no había llegado. A las 9 p.m., 3 golpes fuertes sacudieron el barco. En la desesperación, varios barcos salvavidas cayeron al mar, dejando a miles de refugiados en las gélidas aguas. En cuestión de minutos, varias vidas fueron arrebatadas. Finalmente, el barco se hundió. Más tarde, cuando los rescatistas llegaron, solo lograron rescatar a 900 sobrevivientes. El resto, de 7 a 9.000 personas, habían muerto. Cuando las fuerzas norteamericanas entraron a Múnich a finales de abril de 1945, a pesar de que en los campos de concentración habían letreros que decían no entrar, epidemia de tifus, los norteamericanos obligaron a soldados alemanes a entrar a las prisiones para organizar la entrega de 30.000 prisioneros aliados. Cuando los norteamericanos llegaron al día siguiente, se horrorizaron con lo que vieron. Fuera de la prisión habían vagones llenos de cadáveres, producto de la enfermedad y del hambre. Dentro del campo de concentración, una habitación llena de cuerpos desnudos también fue descubierta. Desquiciados por lo visto y seguros de que esta era la prueba definitiva de las atrocidades que habían oído en televisión, los oficiales dieron rienda suelta a sus tropas enfurecidas contra los soldados alemanes. El verdadero exterminio estaba por venir. La Convención de Ginebra garantizaba a los prisioneros de guerra la misma comida, refugio y medicinas que sus captores,
pero Eisenhower sencillamente eludió el tratado. Las muertes en los campos de concentración norteamericanos aumentaron dramáticamente. Mientras decenas de miles murieron de desnutrición y deshidratación, cientos de miles más murieron debido al hacinamiento y enfermedades. Los prisioneros tuvieron que aguantar muchos días estando parados sin sentarse. Tenían que acurrucarse por el frío. Las letrinas eran maderos arrojados junto a la cerca de alambre de púas. Defecar en el suelo se hizo tan común. Pronto, muchos de los soldados se encontraban demasiado débiles para quitarse los pantalones. Y pronto su ropa se infectó, y también el suelo donde dormían. No había agua excepto cuando llovía. La mayoría de las veces no había comida. En cuestión de días, hombres saludables que habían sido internados estaban muertos. Ocasionalmente, los prisioneros se convirtieron en el blanco habitual de guardias ebrios. En habitaciones separadas, los guardias estadounidenses se divertían golpeando presos con porras y palos. Si no morían por hambre y enfermedad, lo hacían por deshidratación. Muchos se vieron obligados a beber su propia orina, a pesar de que a pocos metros del alambrado corrían arroyos de agua. De una manera sádica, algunos norteamericanos quemaban la comida que no podían comerse delante de los prisioneros. Horrorizada por estos acontecimientos, la Cruz Roja Internacional, que tenía toneladas de comida almacenada en Suiza, trató de interceder. Sin embargo, cuando los trenes llegaron, fueron devueltos por los americanos. La Cruz Roja reportó que el 99% de los prisioneros norteamericanos llegó a salvo al país del norte. Sin embargo, el programa de exterminio de Eisenhower siguió en marcha. No menos de 800.000 prisioneros alemanes murieron en los campos de exterminio franceses y norteamericanos. En tiempo de paz, el líder norteamericano Eisenhower mató 10 veces la cantidad de soldados alemanes que murieron en toda la guerra. Durante los tribunales de Nuremberg, por los supuestos crímenes de guerra por los alemanes, cualquier método que obtuviera confesiones forzadas fue usado. Comprensiblemente, incluso los más fuertes terminaron inculpándose de crímenes que no cometieron, y aquellos que pudieron atestiguar a favor de los acusados fueron amenazados de tortura o muerte. En cientos de campos de concentración en Polonia, miles de alemanes fueron obligados a gatear desnudos y comer su propio excremento y el de otros. Muchos fueron ahogados en letrinas abiertas, otros quemados o sellados en ataúdes y enterrados vivos. Cerca de Lambsdorff, mujeres alemanas fueron forzadas a desenterrar cuerpos de un cementerio polaco para luego besar y hacer el amor a los putrefactos cuerpos. A finales de 1944, el llamado Plan Morgenthau fue aprobado por el presidente Roosevelt, llamado así por el secretario del Tesoro de Roosevelt, Henry Morgenthau, pero concebido por el asesor de la secretaria Harry Dexter White, ambos demonios blancos. El programa abogaba por la absoluta destrucción de Alemania una vez la victoria haya sido alcanzada, destruir la industria pesada, desmantelar las minas. También se dio la reducción de los territorios a la mitad. Esto garantizó que 50 millones de alemanes morirían de inanición. Con la población reducida a la agricultura de subsistencia, se estimó que en 2 generaciones Alemania dejaría de existir. Realmente es increíble todo lo que me estás contando, Felipe. Sin embargo,
una característica que he notado en todo tu relato hasta el momento es que el clan Rothschild y el sionismo son un grupo muy poderoso y desde luego nada podríamos hacer en contra de ellos porque lo tienen todo controlado, dijo Nimrod con mucha resignación. Bueno, mi estimado amigo, si es verdad que nada se puede hacer al respecto o que nada se puede cambiar, entonces el mundo donde vivimos no hubiera cambiado. Y es que se tiene que dejar de lado el conformismo y pelear. Además, de algo estoy muy convencido. A todos nos llega la muerte. Pero prefiero morir luchando contra esta peste que dejarme pisotear y vivir como esclavo y bajo injusticias toda mi vida. Además, recuerdo respuestas de personas a las que les había contado todo esto, y generalmente la reacción es de repudio en la mayoría de los casos, y esto creo que es lógico porque les estás diciendo que todo lo que creían saber es una mentira. En definitiva, chocas con su ego, y a esto súmale el hecho de que la mayoría de ellas están manipuladas por la televisión, diciéndoles qué es lo que tienen que hacer o sentir, contaminadas con enfermedades a través de las grandes farmacéuticas que las tornan más débiles. Y desde luego, el uso de un marketing malicioso ha terminado por aborregar a la gran mayoría. Y reitero, todavía recuerdo algunas de las respuestas emitidas por las personas a las cuales les di esta información, como por ejemplo: soy consciente de que hay gente que muere en este mundo, pero no me importa porque yo no vivo en ese lugar. Eso es solo historia, y en mi país no ha repercutido en lo más mínimo. ¿Cómo sé que todo lo que me cuentas en realidad ha pasado? Yo no he vivido en ese tiempo, además tú mismo lo has dicho, el sistema está manipulado, y los alemanes también pudieron manipular toda la información que me has dicho. Sin embargo, Nimrod, después de escuchar estas respuestas, simplemente les digo que apliquen la antítesis y luego estos se quedan callados. Y es que es así. No hace falta ser un genio para darte cuenta de lo que realmente está pasando. Lo primero que tiene uno que hacer es coger un determinado concepto y tratar de refutarlo con otros conceptos, y así después de ese ejercicio, si la teoría puesta a prueba se mantiene firme en lo que expone, quiere decir simplemente que está más cerca a la verdad. Y a partir de allí, lo único que hice fue atar cabos, relacionar hechos históricos, y dio la casualidad que todo decantaba a un solo responsable. Y sí, me estoy refiriendo al clan Rothschild y el sionismo, responsables de todo lo que te he contado. Hay personas que ponen en práctica esto que te he dicho, y entonces llegan a la misma conclusión a la que he llegado yo. Y es ahí cuando te das cuenta de la realidad y tienes que tomar la decisión de pelear o someterte. Y créeme, hay personas que a pesar de darse cuenta, siguen con su vida como en un principio. Y es que no les importa nada. Y eso me hace pensar, Nimrod, que hay seres en este mundo que se han vuelto más animales que hombres, y que definitivamente no todos pelearán. Las organizaciones sionistas se encuentran muy enquistadas en las grandes esferas de poder en el mundo. Notablemente en Estados Unidos y en Francia, operan conjuntamente con ONGs, organizaciones no gubernamentales, como la Comisión Trilateral, el Grupo Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores, con los grandes multimedios CNN, BBC, Fox News, New York Times, etc. Además, con grandes bancos como el Goldman Sachs, HSBC, Citigold, etc. También
cuentan con puestos claves en distintos gobiernos y universidades y en ciertas organizaciones multilaterales como la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio. Cualquiera que vaya en contra de los malos actos que comete el sionismo y el Estado de Israel es calificado de antisemita. Y hablando de antisemitismo, ni siquiera este término está bien acuñado a este hecho, dado que los semitas son los pertenecientes a la tribu de Sem, uno de los hijos de Noé, según la Biblia, que no son solamente los demonios blancos, sino también los árabes, palestinos, sirios, libaneses, iraquíes, libios, egipcios y los demonios blancos sefarditas, que descienden directamente de los semitas originarios del Medio Oriente. La parte dirigente sionista no es sefardí y por lo tanto semita, sino por el contrario es askenazí, y estos descienden de una especie de imperio asiático caceríes. Este imperio hacia el año 800 se encontró en el dilema de que tenía que adoptar una religión, o el cristianismo en Constantinopla, o el califato de Bagdad, que los quería convertir al Islam, y para no dejarse absorber por ninguna de estas religiones, sus líderes decidieron convertirse a la religión de los demonios blancos. Y a partir de ahí, luego, a través de migraciones mediante Rusia, Polonia y Ucrania, nacen los demonios blancos askenazis. Una de sus características son que tienen ojos claros, cabellos rubios y son de tez blanca. Por ende, los verdaderos descendientes de los semitas vendrían a ser los árabes. Por lo tanto, el verdadero antisemitismo fue perpetrado por Estados Unidos cuando atacó a Irak, Libia y Siria. Así, el sionismo, a través del poder del dinero, los multimedios y la influencia de financiar las campañas de todos los senadores, diputados y futuros presidentes, intendentes, legisladores, lograron imponer su voluntad, que es hacer que Estados Unidos apoye incondicionalmente al Estado de Israel. Es decir, la política exterior norteamericana prioriza el interés nacional del Estado de Israel por encima del interés nacional de los propios Estados Unidos. Y eso se ve en Irak, Libia y Siria, donde mueren soldados norteamericanos sin saber que lo hacen en nombre de Israel y no de su país de origen. También debemos saber qué es el nuevo orden mundial. Este nace después de la Segunda Guerra Mundial, donde los vencedores empezaron a hablar de un reordenamiento del mundo, en lo cual ya tenían previsto en lo político formar las Naciones Unidas, que sería una versión perfeccionada de la Sociedad de Naciones, y en lo económico se creó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Así se da el mundo de la bipolaridad. De un lado, Estados Unidos con Gran Bretaña y sus aliados, las llamadas democracias del mundo libre, como se hicieron llamar, y del otro lado, los países comunistas de la Unión Soviética y China. En ese entonces, a pesar de las tensiones, era un mundo estable. Nadie se atrevía a iniciar una guerra, dado que ello llevaría a una gran guerra nuclear que destruiría el mundo. Pero a fines de los 70, es entonces que los que estaban por encima de estas grandes potencias, y me refiero al clan Rothschild, decidieron dar por concluida esa bipolaridad y retomar y definir la idea de un nuevo orden mundial. Para esto, una de las dos superpotencias tenía que desaparecer, entonces decidieron desaparecer a la Unión Soviética. En realidad, Estados Unidos y la Unión Soviética fueron dos proyectos creados por los que gobiernan el mundo y tenían que ver cuál era el método más eficaz de controlar a las masas. Por un lado, el uso de la persuasión, hablando de la democracia estadounidense, y por otro lado, el coercitivo o mediante la fuerza, hablando de la Unión Soviética. Al final se dieron cuenta que la persuasión era la mejor arma.
En 1980 se da término a la bipolaridad y se entra a la globalización, que dura 20 años. Entonces dividen a la Unión Soviética y en 1990 se reunifica Alemania. Cae el muro de Berlín y se liberan todos los países de Europa Central. La Unión Soviética se fractura en 20 repúblicas y de ser marxista-leninista pasa a ser capitalista. A lo largo de 20 años, el capitalismo sirvió para controlar a la humanidad mediante la electrónica, Internet, computadoras personales, televisión por cable, radios en AM y FM o Internet. Hoy están dando por concluida la globalización para pasar a su nuevo orden mundial. Este gobierno mundial está diseñado para 1.500 a 2.000 millones de personas. Entonces ya te imaginarás el porqué de tanto genocidio en el mundo por cualquier medio. Y antes de que se me olvide, permíteme acotar algo más. El Club Bilderberg es una de las organizaciones del nuevo orden mundial y se funda en 1954 en Holanda en un hotel que se llama Bilderberg. Dentro de este club se encuentran las noblezas europeas, altos funcionarios de las grandes corporaciones como el Goldman Sachs, Microsoft, Banco City, Boeing, General Dynamic, entre los más sobresalientes, y toman las decisiones principales para llevar al mundo hacia el gobierno mundial. Estas reuniones no se pueden mantener secretas, pero sí privadas, mediante una estricta seguridad. El único medio que tiene acceso a estas reuniones secretas es la revista The Economist, que es la revista semanal geopolítica que se publica en Londres con una particularidad: pertenece a esta estructura de poder.